Aquí pueden ver claramente por qué se trata del vuelo más largo de Europa. Lo que facturan las Canarias con los guiris. La terraza que tienen lounge no se puede creer. Es la cama más cómoda del universo. Muy buenas tardes a todos desde la bellísima isla de Gran Canaria, desde donde volaremos esta tarde rumbo a Helsinki, en Finlandia. Los invito a que me acompañen a ver cómo es el servicio de Business Class que ofrece Finnair en el vuelo más largo que existe dentro de Europa. Miren lo que es la locura de gente que hay en el aeropuerto de Gran Canaria. Estamos en mediados de noviembre. Vienen todos de Frankfurt para arriba, por decir algo. Una cantidad de gente bestial. Para que esto ni en Barcelona se ve ahora, o sea, a este nivel. Pero bueno, las Canarias, clima tropical, verano todo el año. Hacen 24 grados ahora, normal. Bien, vamos yendo para las puertas de embarques. Hay Fast Pass, lo cual es interesante. Lo que no sé es cuán efectivo es. Lo veremos. Tampoco les voy a decir que sea fácil de llegar. Es medio como rarísimo. En la otra punta del aeropuerto. Y ni siquiera hay ningún cartel que lo mencione. Yo no sé si esto va a resultar realmente, pero bueno. ¿Es esto? Control de seguridad. No, es un control de seguridad normal, solo que está en la otra punta del aeropuerto y la gente igual no sabe, pero no es con prioridad. Bueno, muy importante aprenderse eso. En el extremo izquierdo del aeropuerto de Gran Canaria hay un control de seguridad con solo 2 máquinas contra las 400 que hay del otro lado, pero hay millones de personas y aquí no hay nadie. Esto debe estar destinado a las aerolíneas que tienen el check-in más cerca de este lado, que en este momento era ninguna, con lo cual había 4 personas, una cosa alucinante. Pero bueno, buen tip, aeropuerto de Gran Canaria, seguridad de la izquierda. En la zona de embarques, lío, bueno, niños por todos lados, parques para contener a esos niños, restaurantes y bares completamente petados. No todo está completamente petado, como pueden ver. Pero bueno, tiene su vidilla. Divertido. Creo que no hay un español acá. Es impresionante la cantidad de turistas que hay. Lo que facturan las Canarias con los guiris no se puede creer. Hay una sala VIP que no sé si tengo acceso, se llama Galdós. Hay fila para todo, ¿no? Obviamente. Bien, esta es la sala Galdós, se las voy a mostrar muy rápido porque tampoco es que creo que a mucha gente le interese. Es una sala de AENA, ¿sí? Como tantas en Barcelona, en Madrid, bueno, en toda España. Hay como mucha gente machacando alcohol por un tubo porque los guiris desayunan con eso. Y aquí tienen algunos yogures, natillas, zumos, agua con y sin gas, por supuesto birras. Tienen Heineken, Carlsberg, Mau, Tropical, bebidas sin alcohol, bebidas gaseosas. Esto no sé qué es. Agua tónica, Coca-Cola. Y aquí algunos, antes había dulces, aquí algunos salados, sándwich de cangrejo, sándwich de hummus, pero un poco desprolijo todo, ¿no? Y aquí nada, tonterías para picar, quicos, nada. Aquí había patatas, algunas frutas, bueno, tortilla, miren. Ah, bueno, aquí se pone mejor, Su jamoncito, su salchichón y su choricito ibérico, Tócatelo, gente heavy. También se ofrecen un par de comidas calientes, en este caso pueden ver 2 tipos diferentes de pollo, uno con garbanzos y otro en salsa, un sofrito de verduras y un arroz que pareciera ser al curry. Al lado más salchichón, longaniza, lomo y raciones de queso manchego. Aquí un sector de ensaladas frías. ¿Cómo era el meme? Pensar que antes me dejabas así y ahora no me hablas. No, bueno. La verdad, voy a decir que la oferta gastronómica de este lounge no está nada mal. Algo sencillito de desayuno, un trozo de tortilla, jamón ibérico, bueno, jamón va, y chorizo. Ahora sí, la terraza que tiene el lounge no se puede creer. Miren lo que es. Aquí un cóndor debajo. Hay un German Wings escondido. Norwegian.
Bueno, un desfile de aviones tenemos. Lugarazo, ¿eh? Increíble. En realidad hay dos terrazas, una al lado de la otra. Aquella un poco más así, esta un poco más chill, con reposeras. Miren lo que es un escándalo esto. Bien, ahí llegó el 350 de Finnair que nos va a llevar hoy a Helsinki. Volaremos con el piloteado de Oneworld. Ahí está despegando detrás, miren, un 320 de Condor rumbo a Frankfurt. ¿Le damos una chance? Bueno, vamos a por el tema. Empecemos porque no hay tazas de espresso, sí, siempre lo mismo, pero bueno. Vamos a poner una taza de café con leche, espresso. Bueno. 5 puntos. Me estoy yendo del lounge al embarque, la verdad es que muy bien. Esperen que salgo del ascensor. Muy bien la sala y muy buena la oferta de comida, sobre todo tratándose porque el vuelo más corto de aquí a Europa son 3 horas y poco, a Barcelona. De ahí para arriba, o sea, Frankfurt son casi 5, Helsinki 6 y cuarto, o sea, son viajes muy largos, con lo cual una buena comida siempre es importante. Y este lounge la tiene. Ahora sí. Gracias. Bueno, esto no me lo esperaba, honestamente no me lo esperaba. Embarcar un 350, habiendo tantas mangas, embarcarlo en autobuses, bueno, en fin. Muy cómodo el embarque plataforma, un 350. 200, no sé cuántos pasajeros. Miren qué belleza, vamos a volar hoy con la librea de Oneworld. Este es el 350 más antiguo que existe en la flota de Finnair. Tiene concretamente 10 años y 3 meses. Y lo haremos en la segunda sección de la cabina de Business Class, que tiene apenas 3 filas más 2 asientos en los laterales. Bien, este es el 9, el asiento 9 es la primera fila de la segunda sección de Business, que son las que tienen el espacio para los pies enormes. Y este asiento tiene todo este espacio aquí, que es gigante, que no sirve para nada, pero lo tiene. Lo que sí tiene es esto, ¿ven? Un lugar para poner cosas, pero es de la tripulación, no es del pasajero. Les voy mostrando aspectos del asiento. Bueno, esto es un lugar para guardar de todo, que ya viene el agua, ya viene una agüita. En el respaldo del asiento también hay este espacio que sirve, bueno, donde está el mando a distancia del sistema de entretenimientos, los plugs de los auriculares y una entrada USB y USB-C. Nos dejaron estos auriculares absurdos aquí, espero que tengan auriculares mejores, porque aunque este es un vuelo intraeuropeo, son 6 horas y algo de vuelo. El asiento tiene un power port para dejar el móvil cargando, uno lo apoya ahí y se carga automáticamente. Y esto que parece que el asiento es sin espacio para las piernas, no es tan así. En realidad tiene este elemento que se abre de aquí y se baja, ¿sí? Entonces ahí sí que hay espacio. Entonces la curiosidad de este asiento es que no reclina. O sea, en este asiento el respaldo se mantiene siempre igual, es este, que es muy privado, por cierto, miren. Ven, no puedo ni ver la cara de mis vecinos, es súper privado, es como una concha, se dice en España, como si fuera una protección, una cuna. Solamente se levanta esta parte de abajo y se convierte en una cama, pero nunca se reclina. Entonces lo que hay que hacer es
levantar eso, ponerlo en modo cama y deslizar el cuerpo hacia abajo para incorporarte a la cama. En realidad puedes estar sentado también con los pies cruzados como si estuvieras en la cama de tu casa y poner tu ordenador, trabajar aquí. Es muy muy cómodo. Raro, porque uno está acostumbrado a reclinar y no reclinar. Aquí no hay reclinación posible. Solo se levanta esta parte de los pies para convertir el asiento en una cama total. Lavabo de business class al final. Bueno, simpático, suelo de madera. No tiene muchísima gracia. No tiene pedal para abrir el cesto de basura. Jabón y crema de manos. Poco más. Cabin crew, take your all positions. Cabin crew, all mirrors and cross check. You may switch to normal mode after landing. All other electronic devices, such as laptops, must be switched off and stowed for takeoff, landing, and when not in use during the flight. The safety features of this aircraft can be found in the safety card located in your seat pocket. Thank you for paying attention to our safety instructions. If you have any questions, please ask our crew. Cabin crew, prepare for takeoff. Estoy increíblemente alucinado con la belleza de este asiento. Miren lo que es esta lámpara de lectura. En el lateral derecho los controles del asiento, posicionales y de luz. Y este botón maravilloso de no molestar, que es ideal para dormir sin ser despertado por la tripulación. Llegó el aperitivo. Miren lo que son las copas de Finnair, qué cosa hermosa. Vinieron un paquete de mini pretzels y me pedí un vino francés, un Syrah francés. Pero miren lo que es la belleza de esta copa. Llegó el servicio de almuerzo. Es una bandeja única que tiene un entrante que realmente no sabría decirles lo que es, pero no tiene mala pinta. De plato principal, un risotto con hongos. Y luego, bueno, mi vino, había pedido un Syrah francés, que es el único tinto que tenían, pan blanco, mantequilla y poco más. No hay postre, supongo que vendrá después separado, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, al final este espacio me sirvió porque hace 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 que empezó el servicio y me quiero ir a dormir. Así que dejé la bandeja ahí y me voy a hacer la cama. Miren, esto es interesante. Como uno, como les decía antes, se desliza hacia adentro del asiento cuando está acostado, el cinturón de seguridad normal no sirve. Entonces hay otro, ¿sí?, aquí para ponerse, porque claro, la cintura está más o menos a esta altura, mientras que ahora está aquí. Es un vuelo de 5 horas. Sería interesante poder dejar un espacio de al menos 2 para que la gente pueda descansar. Lamentablemente no hay servicio de armado de cama, tampoco ponen esa especie de colchón arriba del asiento. La sensación es que este vuelo, a pesar de ser larga distancia, medio larga, digamos un vuelo que hoy nos tocan 5 horas y 20, pero en realidad es un vuelo de unas 6 horas. Para esta ruta no tienen todo el servicio full, ni de comida, ni de armado de cama. Chicos, es la cama más cómoda del universo. Creo que nunca dormí en una cama tan amplia en una business. Ni siquiera en Singapur. Todas las paredes de la cabina están acolchadas también, ¿no? Obviamente no las ventanas, pero toda la pared frontal y trasera. Y yo creo que hay algo de eso
que termina repercutiendo en la sensación que uno tiene en la cabina, de mucha calma, de mucho silencio, de mucha tranquilidad. Bueno, nunca apagaron las luces de la cabina, ni las van a apagar tampoco. Recién acabo de preguntarle a una de las chicas y me dijo que no, que quedan encendidas. Así que lo de la siesta va a ser difícil, porque sobre todo porque no me traje de los ojos. Lo que no puedo es explicarme el motivo por el cual en un vuelo de 5 horas y media no apagan las luces. Si estuvieran vendiendo lotería como Ryanair o alcohol, pero no. Necesito una explicación que no tengo. Este Airbus 350-900 de Finnair está configurado con 211 asientos de clase turista en una configuración 333, 24 asientos de Premium Economy en una configuración 242 y 43 asientos de clase ejecutiva en una configuración 121. Ah, pero el lavabo con la ventana. Por favor. Miren qué interesante esto, que es parte del sistema de Finnair. Hay una parte en donde te pone el horario de llegada, la puerta a la que está llegando, la 44 en nuestro caso. Yo no tengo vuelo en conexión, pero si lo tuviera me aparecería. Y aquí pone todos los vuelos en conexión que hay arriba del avión. Interesante y útil, sobre todo, muy útil. Bueno, aquí pueden ver claramente por qué se trata del vuelo más largo de Europa. Make sure your carry-on baggage, all loose items and your video screen are stowed. Unplug your devices and stow your remote control. Switch off all electronic devices and put laptops away. You can still use light handheld devices in flight mode. Make sure your armrest is in the down position, your table is stowed, and your seat back is upright. Your window shade must be open. Cabin crew disarm mirrors and cross check. Aprovecho, les muestro un poco de Premium Economy y Economy, que la 31 es esta fila que está buenísima. No está mal la cabina, tiene buena, miren la separación que tiene, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Es un lindo avión, comodísimo. ¿Cómo vamos a desembarcar por la última puerta? Cosas que nunca me pasaron en mi vida, me pasan alguna vez. Just my way. Hey, hey, hey. Después dicen que estos tipos son el futuro y que los desorganizados somos nosotros. ¿Cómo vas a desembarcar todo un avión por la puerta de atrás en un autobús, estando en tu hub? No sé, no me cierra por ningún lado. Ahora cuando llegue al hotel me pongo las pilas y hacemos un resumen. Muy bien, llegado ya a mi hotel, haciéndome un poco la idea. Vengo de Canarias, imagínense, días largos, calurosos, aquí días de 5 horas, un frío, hace menos 3 grados ahora. Lo único que pienso es en irme a dormir. El aeropuerto de Gran Canaria es un aeropuerto bastante limitado.
Ahora, la terraza del Salón VIP me pareció una cosa de otra época, diría. Es una de esas cosas que sucedían en los aeropuertos en los años 50, 60, ¿no? Que había esas terrazas donde iban las familias a ver despegar los aviones y demás, cuando el tema de la seguridad era todavía un poco relativo. La verdad es que me pareció espectacular. En cuanto a Finnair, cuántas cosas para decir. Empecemos por lo bueno. El asiento en modo cama es la mejor cama de business class que viajé en mi vida. Viajé en varias. No hay ninguna más cómoda, más amplia, con más espacio para los pies, ancha a la altura de la espalda. Es comodísima, es una cama extraordinaria. El asiento es curioso, es un asiento que no tiene más posiciones que horizontal o vertical. Por lo cual llegas al asiento, te sientas y no hay otra posición para sentarse que no sea esa. El respaldo no se mueve, es una estructura fija. Una estructura, por cierto, acolchada, cómoda, amplia, cerrada, muy privada. Y no solo está acolchada esa estructura, sino que vi que las paredes de la cabina también están acolchadas, obviamente no las de los laterales de las ventanas, pero la del frente y la de detrás están acolchadas, con lo cual hay una como si estuvieras en un tubo, como si te pusieras los AirPods en la oreja, un poco así. Me pareció bastante interesante eso, está todo acolchado. Y los colores son muy lindos, muy básicos, muy nórdicos, azul, madera clara y gris, no hay otro color en la cabina, eso me gustó mucho. Lo que no me gustó, en los vuelos de larga distancia, Finnair, cuando tú pones el asiento en modo cama, ponen un pad, una especie de colchón sobre el asiento para poder descansar y no estar durmiendo sobre la superficie del asiento. Que en este caso, al no reclinar, porque en un asiento que reclina tu cabeza está pues donde suele estar tu cabeza en posición vertical. En cambio, en este asiento, tu cabeza está en donde apoyaron el culo 3.000 pasajeros en el último año. La sensación es un poco rara. Me hubiera gustado mucho que tengan ese pad y además no fue el único síntoma de servicio limitado que vi en Finnair en este vuelo. Tampoco repartieron amenity kits. La comida fue una comida de medio radio, de corto radio, o sea, es una comida, misma comida que te pone Swiss para ir de Zurich a Madrid, por decir algo. Y me parece que en un vuelo de 5 horas y media sería importante que el servicio sea un pelín más, o sea, pues la gente quiere dormir, la gente necesita comer, y si pagaron business class, por supuesto que necesitan una amenity para ir a lavarse los dientes, o sea, cosas básicas me parecen, pero bueno, es una falta de servicio de Finnair en ese sentido. Y una cosa que me pareció pésima del vuelo fue que jamás apagaron las luces de la cabina. En 5 horas y media de vuelo nunca apagaron las luces de la cabina. Salimos de Gran Canaria y aterrizamos en Helsinki con las luces de la cabina prendidas. Por lo cual, si querías dormir, era imposible dormir. Si querías relajarte, mirar una película, estaba todo el tiempo la cabina muy movida porque venían los hijos del que estaba detrás, que estaban en el sector de delante. Bueno, muy activa la cabina todo el vuelo y posibilidades nulas de descansar. Así que, en definitiva, excelente el asiento en modo cama, excelente. Me gustó el asiento en general, me pareció un buen asiento, curioso, pero un buen asiento. En modo cama es extraordinario y el servicio de Finnair, malo. Además, también la comida estuvo 1 hora 45, la tuvimos delante, entre que la sirvieron y la retiraron. Una bandejita así que te la comes en 5 minutos. Mal, o sea, en ese sentido mal, realmente. Entonces, pulgares para arriba para la cama, pulgares para abajo para el servicio. Muy, muy malo. Así que eso es todo por hoy. Este fue el vuelo más largo que hay en Europa. En realidad, el más largo técnicamente es el que sale de Tenerife Norte, que son 20 kilómetros más, pero digamos que los dos vuelos más largos que hay en Europa son los que salen de Tenerife Norte y de Gran Canaria a Helsinki. Y lo quería reseñar por ese motivo. Si les gustó el video, por supuesto, ya saben, dejen un me gusta. Suscríbanse si no están suscriptos todavía. Y déjenme en la sección de comentarios las dudas que tengan sobre este vuelo o sobre Finnair, que se las voy a responder a todos. Les mando un abrazo enorme desde este frío horroroso. Adiós. Last call for passengers on flight